cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Capítulo 25. No todos los días, la familia de Abraham por Setura, no todos los días, hasta los mejores y más grandes santos, son días notables. Algunos se deslistan silenciosamente. Tales fueron los últimos días de Abraham. He aquí una lista de los hijos de Abraham con Setura y la disposición que él hizo de su patrimonio. Después de nacer estos hijos, puso su casa en orden, con prudencia y justicia. Hizo esto mientras estaba vivo. Sabio es que los hombres hagan lo que tengan que hacer mientras viven en la mayor medida posible. Abraham vivió 175 años, justo 100 años más que al entrar en Canaán. Todo este tiempo fue peregrino en un país extranjero. Poco importa que nuestra estadía en esta vida sea larga o corta, siempre y cuando dejemos detrás un testimonio de fidelidad y bondad del Señor y un buen ejemplo para nuestra familia. Se nos cuenta que sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron. Parece que el mismo Abraham los había reunido mientras él vivía. No cerremos la historia de la vida de Abraham sin bendecir a Dios por tal testimonio del triunfo de la fe. Ismael tuvo 12 hijos, cuyas familias llegaron a ser distintas tribus. Poblaron un país muy grande que yace entre Egipto y Asiria, llamado Arabia. La cantidad y la fuerza de esta familia fue el fruto de la promesa hecha a Agar y Abraham en lo tocante a Israel. Isaac parece no haber sido muy probado, sino que pasó sus días tranquilamente. Jacob y Esaú fueron respuesta a la oración. Sus padres lo obtuvieron por oración luego de estar mucho tiempo sin hijos. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre.
Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Isaac parece no haber sido muy probado, sino que pasó sus días tranquilamente. Isaac y Rebeca tenían presente la promesa de que todas las naciones serían benditas en su descendencia, por lo tanto no solamente deseaban hijos, sino que ansiaban todas las cosas que parecieran marcar el futuro carácter de ellos. Nosotros debemos preguntar al Señor en oración por todas nuestras dudas. En muchos de nuestros conflictos con el pecado y la tentación podríamos adoptar las palabras de Rebeca: si es así, ¿para qué vivo yo? Si uno es hijo de Dios, ¿por qué soy tan negligente o carnal? Si uno es hijo de Dios, ¿por qué tan temeroso o tan cargado con el pecado? Esaú cazaba las bestias del campo con destreza y éxito, hasta que llegó a ser un vencedor que dominaba a sus vecinos. Jacob era un hombre sencillo que gustaba de los deleites verdaderos del retiro, más que todos los pretendidos placeres. Él fue un extranjero y peregrino en su espíritu y un pastor todos sus días. Isaac y Rebeca tuvieron solo a estos dos hijos. Uno era el favorito del padre y el otro de la madre. Aunque los padres piadosos deben sentir más afecto hacia un hijo piadoso, sin embargo no deben mostrar preferencias. Que sus afectos los conduzcan a hacer lo que es justo y equitativa con cada hijo, o surgirán males. Aquí tenemos la transacción hecha entre Jacob y Esaú por la primogenitura, que era de Esaú por nacimiento, pero de Jacob por la promesa. Era un privilegio espiritual, y vemos el deseo de Jacob por la primogenitura. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Capítulo 26. Las palabras significan: yo voy hacia la muerte, al parecer decir yo nunca viviré para heredar. Si nos empeñamos en negarnos a nosotros mismos, rompemos la fuerza de la mayoría de las tentaciones. No puede suponerse que Esaú estuviera muriéndose de hambre en la casa de Isaac. Yo nunca viviré para heredar a Canaán o ninguna de estas supuestas bendiciones futuras y lo que signifiquen para quien las tenga cuando yo esté muerto y haya partido. Este sería el lenguaje de lo profano con que el apóstol lo califica en Hebreos 12:16. Y este menosprecio de la primogenitura es su culpa, versículo 34. Es la mayor necedad separarnos de nuestro interés en Dios, Cristo y el cielo, y por las riquezas, los honores y los placeres de este mundo. Es un negocio tan malo como el que vende su primogenitura por un plato de guiso. Esaú comió y bebió, agradó su paladar, satisfizo su apetito, y luego se levantó descuidadamente y se fue, sin pensar seriamente ni lamentar el mal negocio que había hecho. Así Esaú despreció su primogenitura. Por su negligencia y desprecio posteriores, y justificándose en lo que había hecho, puso el asunto en el olvido. La gente es destruida no tanto por hacer lo que es malo como por hacerlo y no arrepentirse por ello.